Gracias por darte el tiempo de conectarte con nosotros y aprender de alguien a cual mi esposa y yo admiramos, queremos mucho, respetamos. Ella es Marcela Mondragón. Ella nos va a compartir el tema del día de hoy. Ella es discípula de Jesús por más de 30 años, ha servido como misionera en Centroamérica, también ha sido ministra en la Ciudad de México por muchos años, dirigiendo regiones, iglesias, ministerios universitarios. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, con posgrado en psicopedagogía, y también es maestra en terapia sistémica familiar. Actualmente es terapeuta y ella nos va a compartir un tema que pusimos el título fue Reconociendo y Sanando del Trauma Religioso. Ella nos va a hablar más de esto. Y no sé qué sentiste tú cuando escuchaste este tema. Tal vez algunos pensaron, y deberíamos hablar de esto en la iglesia. Sé que para algunos es raro, para otras personas es emocionante, para otros puede ser una amenaza, para otros es una gran idea hablar de estos temas abiertamente. Pero algo que me importa mucho como cristiano y como ministro es lo que dice Lucas 4:18. Dice la escritura, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Mi esposa y yo estamos muy convencidos de que el evangelio sana, el evangelio libera y el evangelio dignifica a las personas. Y traer estos temas nos parece muy importante, y nuestro gran deseo es que Dios pueda usar muchísimo a Marcela para compartirnos herramientas, traer ideas que tal vez hemos pensado o no, y tal vez sea la primera vez que lo escuchemos, pero que sean herramientas que traigan salud espiritual, que traigan paz a nuestros corazones, que nos enfrenten también a verdades que tal vez sea incómodo escuchar, pero para sanar muchas veces es necesario escuchar verdades incómodas. Así que lo que Dios tenga para ti, no, yo te pido, abre tu corazón, abre tu mente para recibir lo que estás a punto de escuchar. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias, Tania, por esta invitación. Estoy sumamente agradecida por la oportunidad de incluso poder tocar este tema tan significativo para todas las personas que tenemos una fe, que creemos en Dios, que pertenecemos a una familia, que pertenecemos a una iglesia, y quizá en este momento o quizá en algún momento de nuestra vida, la iglesia ha sido parte de nuestra vida. Y esta clase con este enfoque me encanta porque vamos a poder aprender muchísimo acerca de cómo poder hacernos responsables acerca de nuestra propia vida de acuerdo a los diferentes eventos que podemos experimentar a lo largo de nuestra experiencia, pero incluso también dentro de lo que es una iglesia o una comunidad religiosa. Les voy a compartir pantalla para poder ver la presentación y aquí la tenemos. Listo. Como bien mencionaba Alberto, esta clase se llama Reconociendo y Sanando el Trauma Religioso. Entendiendo que lo primero que necesitamos para sanar, para crecer, para transformar, tiene que ser reconocer. Y por eso, el que nosotros podamos reconocer, identificarnos, alcanzar a mirarnos bajo esta perspectiva, es un paso importantísimo para lo que es la sanación. Entendemos que lo que queremos es tener una relación con Dios saludable y una relación saludable con la iglesia. Como mencionaba Alberto en la oración, que la iglesia sea ese lugar de refugio, de descanso, de sanación, y eso es lo que estamos buscando al introducirnos a un tema tan importante como este. Pero bueno, para mí también es importante mencionar todo lo que está relacionado con el trauma para después introducirnos a lo que es específicamente el trauma religioso. La palabra trauma viene de un concepto griego que significa herida.
y que a veces podemos tener heridas en el cuerpo, como cuando te rompes una pierna, cuando tienes un accidente, cuando te lastimas una mano, cuando te cortas, y que podemos ver visible un trauma. Y por eso a veces tenemos que tomar una terapia física para recuperarnos de alguna parte de nuestro cuerpo que está lastimada. Pero también el trauma es una lesión física que puede ser generada por un agente externo, pero también por un golpe emocional y que sí puede generar un daño duradero en el inconsciente del cerebro. Perdón, en el inconsciente, que lo tenemos en el cerebro. Lo interesante es que las heridas que se hacen en nuestro cerebro no se ven, no se notan. Es fácil ver que una persona está herida si tiene muletas y una pierna rota, pero no es fácil ver las heridas o las lesiones en el cerebro cuando tenemos un trauma emocional. Es interesante porque cuando un niño, por ejemplo, que ya habla y tiene un impacto emocional muy grande, a veces dejan de hablar. Y no es que no tengan la facultad de hablar, sino que la parte de su cerebro que se encarga del habla se inflama por el shock emocional y momentáneamente pierden el trauma. Y a base de terapia psicoemocional es que se puede desinflamar esa parte del cerebro y el niño puede volver a hablar, pero no perdió sus facultades físicas, sino un golpe emocional le quitó una facultad. Entonces ahí vemos cómo las heridas emocionales o los golpes o el shock emocional sí tiene una lesión, se puede observar una lesión en el cerebro. Entonces, qué importante aprender acerca de este tema. ¿Por qué? Porque el trauma es parte de la vida. El trauma es parte de la convivencia entre los seres humanos. Y podemos ver que hay diferentes causas del trauma, pero específicamente el día de hoy, pues vamos a ver lo que es un trauma psicológico relacionado con lo que es el trauma religioso. Vemos que un trauma psicológico sí desequilibra el sistema mental de una persona. A veces ya no contamos con los recursos emocionales para poder enfrentar una situación o un evento sumamente difícil o doloroso. Y esto puede generar depresión, estrés, ansiedad, ataques de ira y también trastornos de sueño. El trauma psicológico está sumamente relacionado con la emoción del miedo y por eso un evento nos puede causar miedo de gran intensidad, terror, pánico y que puede ser que nuestra vida se haya puesto en peligro o tenemos la sensación de perder la vida con un evento sumamente difícil. Ahora es interesante porque también el trauma psicológico a veces se enfrenta no solo a un evento real, o a un peligro real, sino también a un potencial o incluso hasta imaginario. Y con imaginario no quiere decir que no sea real, porque si está en tu mente, lo vives como si fuera real. Entonces vemos que el miedo es uno de los componentes más importantes de lo que tiene que ver con el trauma psicológico. Vemos que hay diferentes causas que nos llevan a lo que es el trauma psicológico emocional. Y a lo mejor tú has vivido alguna de estas situaciones. Para mí lo más importante de recalcar es que las personas que hemos sufrido un trauma no está relacionado con que somos personas débiles, sino está relacionado con nuestro sistema de creencias y a qué cosas le damos valor e importancia. Entonces, un evento para una persona puede ser traumático y el mismo evento para otra no. Y aquí es importante saberlo porque no nos podemos juzgar. El nivel de dolor que se siente por una ruptura de hueso puede ser diferente en cada persona. Y entonces vemos cómo las causas de un trauma emocional sí pueden ser accidentes de todo tipo. Muchas veces también lo que está relacionado con la naturaleza y desastres naturales. Por ejemplo, pues aquí en la Ciudad de México nos enfrentamos a un tema de terremotos, que eso ocasiona diferentes efectos en las personas. Hay unos que sí estamos traumados con los terremotos, hay personas que no están traumados con los terremotos. El abuso físico, emocional y sexual es un elemento que causa muchísimo trauma en la vida en la psique de una persona. Muchas veces también puede ser la muerte de un ser querido, lo que nos puede sumergir en un trauma, dependiendo del contexto y de cómo se viva esa experiencia. Puede ser también a nivel laboral, un despido, por ejemplo,
Los fraudes también pueden resultar traumáticos, experiencias como los embarazos, o embarazos no deseados o en circunstancias adversas. También el tema de los abortos es algo que puede fundamentar el trauma en una persona, en hombres y mujeres. La migración, también el tema de descubrir un engaño o la traición a nivel pareja, puede ser un fraude, la guerra, secuestros, y podríamos hablar de muchísimas otras cosas que pueden causarnos trauma. A veces la violencia, la crítica, el sarcasmo sostenido por mucho tiempo nos puede llevar a una situación que se nos puede generar un trauma. Y aquí lo que no nos podemos permitir es decir, ay, eso no pasa nada, mira, yo lo superé bien rápido, en mí no causó nada, para ti debería de ser lo mismo. Entendemos que cada persona tiene características únicas y que solo la persona podría identificar junto con un profesional si tiene trauma o no por dicho evento. Entonces, una vez comprendido esto, pues podemos ver que cómo podemos nosotros detectar el trauma, ¿no? Porque estamos hablando de trauma emocional, nos meteremos a lo que es el trauma religioso, pero ¿cuáles son las cosas que podemos alcanzar a distinguir con lo que es el estrés postraumático? Trastornos de sueño y pesadillas, mucha irritabilidad y ataques de ira, ansiedad, angustia, pánico, también confusión, dificultad para tomar decisiones, una sensación de culpa y vergüenza e indiferencia emocional. Cuando nosotros llegamos a expresar es que ya no siento nada, es que ya estoy bloqueado, bloqueada, pero uno de los elementos más importantes de la detección del trauma religioso dentro de lo que estamos viendo ahorita aquí es la sensación de culpa y vergüenza. Y lo vamos a ver más adelante, cómo esta sensación de culpa que tiene que ver con lo que hice y la vergüenza con lo que soy, muchas veces pueden ser detonantes de muchas conductas autodestructivas. Y por eso, una de las cosas más importantes que necesitamos trabajar dentro de lo que es el trauma y el trauma religioso es el sentimiento de culpa y vergüenza que pueden hundir a la persona de manera muy significativa en muchas conductas que pueden resultar sumamente destructivas para sí mismos y para sus seres queridos. Pero bueno, vemos que el trauma no es solo el suceso, porque entendemos que puede ser que el suceso no sea traumático en sí para la persona, sino todo lo que pasa alrededor de un evento traumático. Por ejemplo, y he puesto este ejemplo con anterioridad, ¿por qué? Porque para mí resultó sumamente significativo en consultorio. En un momento, una jovencita había sido abusada sexualmente y violada. Y en el consultorio estaban los dos padres y el papá expresó que lamentable suceso, que ahora quién iba a querer a su hija si ya estaba agujerada. Y yo les puedo decir que esa frase que mencionó su papá, el quién te va a querer así ahora que te pasó esto y que estás agujerada, ocupando las frases que él ocupó, pues, ¿en qué posición deja a la chica? Por otro lado, en otro momento, unos años después, otra mujer en el consultorio había sido también abusada y violada. Y la actitud de los padres fue totalmente diferente. En el consultorio dijo la doctora, no soy doctora, pero así me dijo el señor, la doctora nos va a ayudar a salir adelante de esto. Con la ayuda de Dios saldremos adelante, pero usted, mija, con la frente en alto, usted no hizo nada. Usted sigue siendo valiosa, usted sigue siendo una mujer admirable y el que se case con usted será afortunado de tener una joya preciosa. Y entonces vemos cómo el evento no causó los rezagos de trauma en esta jovencita. Y entonces ahí es en donde nosotros vemos cómo, claro, el discurso que hay alrededor acerca de un evento puede afianzar un trauma,
entendiendo que el trauma no es que algo malo te pase, es que tú te rompes en pedazos con un trauma. Y que a veces los juicios externos, las opiniones externas, el cómo se vive un evento alrededor de tu persona, influye más para que se afiancen los síntomas del trauma que incluso el evento en sí. Por eso tenemos una gran responsabilidad al vivir en comunidad, al vivir en una iglesia, al vivir en una familia, una responsabilidad muy grande, entendiendo que nuestra postura positiva, negativa, con respecto a un evento en la vida de una persona, puede repercutir de una manera más significativa que el mismo evento. Entonces, algo que para mí me llena de muchísima esperanza es saber que en el Antiguo Testamento Dios se describe a sí mismo, uno de sus nombres con el que él se llama es Jehová Rafa, y que eso significa el Dios que sana. El Dios que sana. Estamos hablando que trauma es una herida. Y aquí nosotros vemos cómo Salmo 147, versículo 3 dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda las heridas. ¿Qué esperanza más grande tenemos en esto? Y aquí nosotros vemos que al él describirse como el médico del alma, ¿no? Como el Dios que sana las heridas de los que tenemos roto el corazón, ¿qué es importante dentro de lo que es el que sana las heridas? Es un médico, ¿no? Pero nosotros vemos que cuando nosotros llegamos al hospital heridos, el médico no discrimina, no te pregunta, a ver, ¿este que viene balaceado es el ladrón o es el asaltado? O sea, ¿él se lo hizo solo o alguien se... No, no, lo que importa es sanar. No importa cómo tienes tus heridas, no importa si te las hiciste tú mismo, no importa si son consecuencias de tu pecado, no importa si alguien más te hirió y te lastimó, Dios te va a vendar sus heridas con sus propias manos. Y entonces vemos cómo sí, la parte de lo que son las heridas, la parte de lo que tiene que ver con muchas veces traumas, eventos importantes en nuestra vida que causan un shock emocional, son parte de la vida. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Sanar. Si de pronto yo tengo un evento difícil que yo voy manejando y alguien que viene con alcohol me choca y yo salgo lesionada, pues sí, o sea, ojalá que esa persona se haga responsable de los gastos médicos y del coche y de todo lo que tiene que ver, porque que se haga responsable de lo que hizo. Pero ¿y si no? ¿Y si no se hace responsable? ¿A quién le toca sanar? A mí, el que me chocó se haga responsable de los gastos, no se puede hacer responsable de mi cuidado personal. Y por eso cuando nosotros distinguimos un trauma en nosotros, entendemos que a veces el que nos ocasionó el trauma puede hacerse responsable, pero hasta cierto punto, porque la parte de yo sanar mi propio corazón, que es mi mente, ¿no? Que tiene que ver con todos los efectos del trauma, esa es mi labor. Pero a veces la persona que me ocasionó un trauma puede que no se haga responsable del trauma. De todos modos, yo puedo sanar el trauma. De todos modos, yo puedo contar con el médico del cielo y con un médico aquí en la tierra que me pueda ayudar. Y por eso es importante que así como tenemos mucha fe, buscamos en la Biblia respuestas, que también ocupemos la ciencia, que Dios es ciencia, y ocupemos la ciencia de la mente, que es la psicología, también la psiquiatría, entendiendo que en la psicología es la ciencia que estudia la mente y la conducta humana. Y en ello tenemos un gran recurso para sanar emocionalmente y que nuestra vida espiritual también se vea sumamente favorecida de haber transformado un trauma en algo fortalecedor para nosotros. Y entonces, en nuestra experiencia vemos que la psicología y la psiquiatría, en la generalidad, sí consideran a la religión como un factor benéfico para la salud.
en la medida que fomenta la esperanza y expectativas positivas. Y me encanta la escritura con la que abrió Alberto esta sesión, esta clase, porque a final de cuentas es la parte en donde vemos que el evangelio son buenas noticias, es dar libertad a los oprimidos, es darle vista a los ciegos. El evangelio son buenas noticias. Aquí, ahora que nos vamos a meter a lo que es el trauma religioso, para mí nada más es importante aclarar que la psicología y la psiquiatría no están en contra de la religión, están en contra de las prácticas nocivas que afectan la psique de una persona, las emociones de una persona. Pero realmente se sabe que un ser humano tiene su parte emocional, su parte espiritual, su parte física, y que somos personas integrales, que en un momento se juntan todos esos círculos que nos componen y que una afecta a la otra. Pero si el evangelio son buenas noticias que nos llenan de esperanza, capacidad de transformarnos, arrepentimiento, pero que a final de cuentas tengan esa facultad, pues entonces se considera que es algo muy benéfico para la salud física, emocional y espiritual. Entonces, yo nada más sí quería aclarar ese tema porque a veces hay temor de ir al psicólogo o ir al psiquiatra pensando que están en contra de Dios o en contra de la religión, y no es así. En mi caso, que doy terapias, yo respeto, ¿no?, la vida espiritual de cada persona. Y para mí se me hace importantísimo que tengamos una vida espiritual, y yo veo los avances más significativos dentro de las personas que tienen fe que las personas que no tienen fe. Pero los seres humanos tenemos capacidad para sanar. Entonces, para mí es bien importante dejar esto claro para que no tengamos miedo de poder recurrir a un especialista de la salud cuando nosotros tenemos un trauma de cualquier tipo, pero incluso religioso. Quiero que sepan que el primer recurso no es, ay, pues salte de tu iglesia, pues ya no leas la Biblia, pues deja de creer en Dios. No, o sea, porque sabemos que eso es algo muy importante en la vida de la persona, y realmente la psicología ni la psiquiatría están peleados con la fe ni con Dios, ¿no? Realmente a veces son prejuicios que se han generado que pues definitivamente no hay un sustento real. Y pues como todo en la vida, si vas al dentista y no te gustó el trabajo que te hizo, pues la solución no es que ya no vas a ir al dentista, solo búscate otro dentista. Si vas con un terapeuta y no te gusta su postura, busca otro, pero la solución no es que mejor ya no voy al psicólogo o mejor ya no voy al psiquiatra si es que se requiere. Vamos a meternos a lo que es el trauma religioso, y quiero volver a hacer énfasis en que para mí uno de los enfoques principales es aquí detectar si yo tengo el trauma religioso. No pretendemos juzgar, culpar. Si una persona dice, híjole, yo ocasioné, porque yo reconozco que en estos 30 años que yo llevo en la iglesia, hubo momentos en los que cuando ocupé un papel de liderazgo y también cuando no lo he ocupado, he podido decir frases, la forma de tratar a algunas personas que de verdad he lamentado, porque dándome cuenta o no dándome cuenta, he podido generar en algunas personas algo que para ellas ha significado traumático. Yo tomo mi responsabilidad en ese sentido, y como les mencioné hace un rato, pero aún si no la tomara, ¿no? Que esperemos que sí, ¿no? Pero bueno, les digo con respecto a mí, sí, pero la facultad de sanar nos corresponde a cada uno. De la misma manera, yo te puedo decir que a lo largo de estos 30 años he tenido muchas experiencias en la iglesia, en mi iglesia, sumamente favorables, pero también algunas experiencias que han resultado para mí traumáticas. Y tenemos que aclarar que el trauma no lo genera el texto sagrado, que es nuestra Biblia, no lo genera Dios, lo generamos las personas en nuestras dinámicas interpersonales. Es donde podemos generar estas heridas emocionales. Si nos pasamos ya a la definición acerca de lo que es un trauma religioso, vemos que es un grupo de síntomas y características que por lo general
pueden estar juntos y que están relacionadas con experiencias religiosas dañinas. Estos son el resultado principalmente de dos cosas. Que podamos, y aquí estamos ya utilizando un lenguaje pues totalmente de lo que es la aportación psicológica hacia nuestras vidas, que está relacionado con la inmersión en una religión controladora y el impacto secundario de lo que tiene que ver de cuando alguien deja el grupo religioso. Esto es el trauma religioso, pero vamos a adentrarnos en las características más específicas que puede tener este trauma en las personas. Puede ser que una persona esté pasando por una ruptura de fe a nivel personal muy significativa y que esto tiene muchas veces que ver con desgracias, ¿no? Que ocurridas, como les digo, a través de cuestiones naturales o cuando le has pedido a Dios muchísimo por la sanación de un familiar y que termina falleciendo. Y cuando viene una ruptura de nuestra fe personal, es un duelo sumamente profundo. Estamos hablando que nuestra fe es uno de nuestros ejes principales que nos dan fortaleza, que nos dan esperanza, y que cuando pasamos por una crisis de fe, no se le alcanza a dimensionar el duelo tan profundo en el que está esa persona. Pero por otro lado, también viene, cuando viene la parte de lo que es la separación de una comunidad, entendiendo que muchas veces hacemos de la iglesia nuestra familia, independientemente de la razón por la que una persona se aparta de una iglesia o de una comunidad religiosa, pues vemos que eso es un impacto sumamente fuerte para la persona. También dentro de lo que es los eventos, los momentos en los que podemos verdaderamente sentir el impacto en nuestras vidas a nivel emocional, es cuando nos desilusionamos de las figuras de autoridad. Y fíjense la palabra que se ocupa, nos desilusionamos. Eso quiere decir que nos ilusionamos, que sobredimensionamos a una persona, que pensamos que casi que es Jesús en la tierra, ¿no? Idealizamos a las personas y por eso es que está la facultad para desilusionarnos. Y cuando hemos engrandecido en nuestro interior a una persona, a un dirigente, a un sacerdote, a un pastor, tiene que ver con enfrentarnos con la realidad que son tan humanos como tú y como yo. Y que esa idealización, muchas veces fomentada por los discursos o muchas veces por nosotros mismos, por esa necesidad de idealizar, ¿no? Que eso nos da seguridad. Muchas veces esa desilusión nos puede llevar a una crisis de fe sumamente significativa. Pero eso es porque pusimos nuestra mirada en los hombres y la quitamos de donde tenía que estar, que es de Jesús, de quien procede nuestra fe. E idealizar personas nos va a llevar a una desilusión, así como nos podemos desilusionar de la pareja, pero cuando idealizamos figuras de autoridad, y puede ser en el deporte, puede ser en la política, puede ser en cualquier ámbito, en tu jefe, vas a sufrir una desilusión. Y eso muchas veces algunas personas vivirlo como un shock, para otras personas puede significar nada, pero por eso necesitamos respetar la individualidad de cada quien. Los síntomas se comparan mucho con lo que es el estrés postraumático, que realmente, como les dije, nos lleva a un miedo muy intenso. ¿Qué se vuelve más intenso? Es el trauma religioso, que sí se experimenta un miedo muy fuerte a lo que es el miedo, la expulsión, el maltrato físico, psicológico, pero se vive en un constante miedo del castigo de Dios y del infierno, en donde vemos que la Biblia es claro en que existe, pero cuando el infierno, el miedo a perder la salvación es constante, es
desde tu perspectiva por cualquier cosa, cualquier falla, porque no contemplamos todo lo que es el evangelio, que son las buenas noticias, y solo nos enfocamos en las escrituras que pueden llevar al miedo y al terror, y que a veces también está en el discurso que alcanzamos a escuchar, pues entonces vemos cómo experimentamos miedos sumamente intensos, que por eso puede generarse niveles de pánico sumamente extremos. A veces yo hace híjole, pues fue antes de la pandemia, pero estuve con una niña más o menos de 7 años que sus pesadillas eran con el diablo. Y ella sentía que si no se acababa la sopa, estaba desobedeciendo a sus padres. Por ende, haciendo enojar a Dios y por ende que se iba a ir al infierno. Y esa asociación que ella tenía de que todo la iba a llevar, que se le iba a llevar el diablo, bueno, tenía una figura y entonces dices, desde la niñez, y por eso tenemos que tener mucho cuidado de cómo transmitimos el evangelio a los niños. Tenemos que tener mucho cuidado de querer educar a base de miedo o educar en las enseñanzas de Dios a base del miedo o en cualquier momento de la vida cotidiana, porque el miedo sí modula la conducta momentáneamente, no te cambia la conciencia, no se generan cambios profundos en el pensamiento, pero modulan la conducta. Si el niño te tiene miedo, pues va a reaccionar, pero no quiere decir que va a tener la conciencia para no repetir. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de que el miedo no sea una de nuestras estrategias que queremos que por eso la gente obedezca, que por a Dios, al Evangelio. Pero es que Jesús no ocupó la estrategia del miedo para que nosotros soñemos con la vida eterna, para estar con el Padre amoroso. No ocupó el miedo como elemento fundamental para transmitir las buenas noticias. Y eso es uno de los recursos principales que se ven dentro de lo que es el trauma religioso. Podemos ver que puede haber una persona que tenga un evento único con una persona que le haya resultado sumamente traumático. Puede ser que puede una exposición al frente humillante, ¿no? Con respecto a su propia vida, ¿no? Y que después de eso se le quede esa parte. Entendiendo pues que el trauma repercute en muchas conductas de nuestra vida, y que después las asociamos con diferentes momentos y es algo que nos acompaña. Pero puede ser que sea un solo evento o también puede ser que sea un abuso crónico de algún tipo, ¿no? Que sea una constante descalificación, por ejemplo, o que constantemente se te haga dudar acerca de lo que ves, de lo que piensas y de lo que sientes, y que ya después no sepas ni quién eres, ni si lo que ves es cierto, ni si lo que ves es real, cuando está claro ante tus ojos. Y entonces ahí es en donde vemos que el abuso psicológico, el abuso emocional pueden ser un elemento que no sea tan palpable como que de pronto alguien te gritó de una manera inesperada, o que haya sido crónico, ¿no? Repetitivo y que a veces pues hasta imperceptible a primera vista, sino que ya después vemos el daño porque ahorita vamos a ver las consecuencias. Y vemos que pues dentro de las características pues sí nos enfrentamos al tema de lo que es el abuso de poder, entendiendo pues que así como en el trabajo hay jerarquías, ¿no? Hay un jefe, por ejemplo, club deportivo especializado en un deporte, pues está el entrenador, el coach, y hay figuras de poder. Me encantaría decirles que todas las personas sabemos manejar el poder. Eso es un trabajo que incluso toma tiempo y madurez y espiritualidad. Y por eso, pues necesitamos saber que el poder es algo que nos modula a todos y que, pues bueno, yo creo que parte de lo que nos hemos enfrentado es ir aprendiendo quién soy yo, ¿no? Con poder. Y el abuso de poder es algo que es fácil
que se pueda dar dentro de una comunidad religiosa, entendiendo que las personas le otorgamos a la persona un poder muy importante en nuestras vidas, porque le tenemos confianza, porque sentimos que nos habla de parte de Dios, y entonces ahí es en donde el abuso de poder puede ser sumamente fuerte. Yo la verdad es de que he escuchado de todo y de muchas iglesias. Yo solo he pertenecido primero a la Iglesia Católica, después a los 20 años cuando decidí convertirme, pues he pertenecido a nuestra iglesia, pero he tratado en el consultorio personas de muchas comunidades religiosas diferentes, en donde he podido observar el tema de lo que es el abuso psicológico, también el abuso físico, y también acerca de lo que es el abuso sexual. Este es un gran tema, ¿no? Y que pues podríamos estar aquí hablando mucho tiempo acerca de esto, pero ¿qué es lo importante? Si tú detectas, si tú consideras que has tenido una experiencia que tiene que ver con un evento traumático asociado a trauma religioso, ¿qué es lo más importante? ¿Corretear al culpable o primero sanar y después aprender a cómo lidiar con situaciones que para poder yo amurallarme, protegerme, defenderme y aprender a convivir de una manera más saludable? Entendiendo que pues el poder por lo general es otorgado. Y cuando nosotros nivelamos esas figuras de autoridad, pues podemos respetar, podemos escuchar, podemos atender, pero no permitir que se cruce la barrera de lo que tiene que ver con el abuso psicológico, físico o sexual. Vimos en la definición de trauma psicológico que algunos traumas se generan por las prácticas controladoras, que no tiene que ver con el formar a Cristo en tu corazón, que la palabra de Dios se afiance en nuestros corazones, sino que tiene que ver con el querer controlar todos los aspectos de la vida de una persona y que piense y siente como otra persona, no necesariamente ¿no? Con un sustento bíblico. Entonces vemos que las enseñanzas y prácticas de una religión sumamente restrictiva pueden llegar a ser tóxicas y crear un daño mental de larga duración. Volvemos al mismo punto. Una persona podría decir, a mí esta práctica no me causó nada o este trato que me dio tal persona no me causó nada y otra persona puede decir, a mí sí. Eso no nos hace ni más fuertes ni más débiles, sino simplemente cada uno de nosotros tenemos un contexto en donde un evento pudiera llegar a ser traumático. Para una persona que en la familia, su papá o su mamá les gritaban y les humillaban, pues puede ser que escuche a su líder religioso que les grita y los humille y no les genere trauma porque han normalizado la conducta. Pero puede ser que una persona que no, y que de pronto una persona le humilla, le grita, pues eso sí es un shock, porque no lo ha vivido, no lo ha experimentado de sus figuras de autoridad, entendiendo que nuestras principales figuras de autoridad, pues son nuestros padres. Y entonces ahí es en donde nosotros, yo no puedo decir ahí, es que esto en sí es traumático, porque eso tiene que ver con cómo lo vive la persona. Y vuelvo a insistir, la persona que de pronto siente un trauma religioso no es que es débil, no es que es frágil en su fe, sino que tiene que ver con otros elementos de lo que son sus recursos psicológicos, que un evento, un momento, un trato, una experiencia le puede resultar sumamente traumático. Entonces, no pensemos que la persona que expresa es que esto me traumó, es que es débil. No, porque nosotros vemos que igual físicamente hay personas que tienen un choque y que tú ves el automóvil y dices, hijo, la persona que está dentro no se pudo haber salvado. Y sale ileso, sale sin, nada más con un rasponcito. Y otras personas que nada más se caen de la bicicleta y pueden tener traumas físicos sumamente fuertes. Y entonces, no, nosotros no podemos
pensar que quien considera que tiene un trauma religioso es porque es débil. No, simplemente no podemos nosotros igualar el impacto de un evento en la vida de una persona y no podemos compararnos unos con otros. Y ese respeto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque así como nosotros no tenemos una manera de medir el dolor físico, ¿no? De que a mí me duele mucho, pues ¿qué es mucho? ¿No? Pues mucho puede ser poco para la otra persona. No podemos medir el dolor emocional de lo que, de lo que tiene que ver con un trauma. Y entonces, vemos que dentro de lo que es también el trauma, vimos que una parte tiene que ver con las prácticas controladoras y restrictivas, sumamente restrictivas, y que por el otro lado tiene que ver con apartarse voluntariamente o ser expulsado de una comunidad. Vemos que muchas veces esta partida voluntaria o esta expulsión se le agrega a la persona un estrés sumamente fuerte. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la persona ya está totalmente aislada, no tiene relaciones interpersonales fuera de su comunidad, ha cortado toda relación con su familia de sangre y entonces esa salida se convierte en algo que pues la mayoría de las personas no estamos preparadas para lidiar con muchas cosas, muchas veces por la sobreprotección dentro de un grupo, pero también porque le temen a qué va a pasar después de esta transición. He escuchado personas que han llegado a sentir que se van a volver locas, personas que sienten que están esperando nada más a ver en qué momento les va a caer un rayo y un castigo de Dios que los va a devastar, que no les va a ir nada bien en la vida, ¿no? Y a veces su tema no tiene que ver con Dios, con su fe, sino con una persona, con una experiencia dentro de lo que es la comunidad religiosa. Entonces vemos cómo, si no, que muchas veces dentro, ¿qué es lo que pasa con el tema de las religiones o las prácticas controladoras? Pues que no permiten el pensamiento independiente. Se lleva a que la persona no piense por sí misma, no que no se les lleva a busca en las escrituras, diferentes escrituras que puedan darte el sustento para ver qué decisión vas a tomar en esta vida, sino que solo se les dice qué hacer y si se les ocurre pensar algo diferente, pues viene la parte de estás mal. Entonces, claro, no promover el pensamiento que nos hace cuestionarnos nuestras propias ideas, por qué creo lo que creo y voy a buscar en la Biblia por qué creo lo que creo. Nosotros vemos que en Hechos 17, cuando habla acerca de que Pablo llegó a Berea, habla de que los de Berea tenían buenos sentimientos, que aceptaron el mensaje de las buenas noticias y que se dedicaron a buscar en las escrituras que lo que les estuvieran enseñando fuera correcto, ¿no? Entonces, una de las partes muy importantes dentro de lo que tiene que ver con transformar el trauma religioso es encontrar en nuestro texto sagrado el equilibrio de muchas cosas. Y es sorprendente porque a veces nos damos cuenta que muchas de las creencias que nos atormentan no tienen un sustento bíblico. Y entonces ahí es en donde la verdad nos hará libres, ¿no? Ahí, pero el tema de la ignorancia es cosa seria, ¿no? De pronto nos damos cuenta que alguien puede tener 10 años de ser cristiano y no haber leído la Biblia completa. Y entonces nuestro estudio de la palabra de Dios puede ser también una de las formas de prevención de lo que es el abuso psicológico, de lo que es el trauma religioso, porque a veces es nuestra falta de conocimiento la que permite que permeen ideas que nos van a atormentar. Entonces, también nosotros tenemos una responsabilidad bien grande en lo que es la solución, la prevención y el tratamiento de lo que es el abuso psicológico. Pero vemos que muchas veces cuando una persona es totalmente excluida y que además se agrega de que ahora ya los que eran tus amigos ya nadie te habla, que los que te querían pues ahora ya no te quieren, que con los que antes contabas pues ahora ya nada. Y para mí fue bien fuerte
una experiencia hace poco tiempo de una chica que pues nació en una iglesia, sus papás de hecho fueron pastores en esa iglesia, y resulta que salió embarazada. Sale embarazada y la respuesta fue que la expulsaron. Ella ya le iban a preparar sus amigas de la iglesia un baby shower, pues para poderla apoyar, esto y el otro, porque además, pues el chico también estaba en la iglesia, ¿no? Y pues no se iba a ser responsable. Y entonces ya le iban a hacer un baby shower y de pronto se suspende el baby shower por alguien que dio la dirección de que no. ¿Por qué? Porque había, ese bebé era producto del pecado. ¡Wow! No, suena loco, pero real. Y entonces ahí es en donde dices, híjole, esa jovencita, que es el momento en que más apoyo necesita, se le excluye, se le aísla, se le segrega en una etapa tan crucial como lo que es el embarazo, el desarrollo psicológico de ella que va a influir en esa criatura que se está formando en su vientre. Y entonces ahí es en donde podemos llegar a ver cuánto impacto de decisiones que podemos tomar los hombres sin fundamento bíblico, entendiendo que Jesús vino por los enfermos, que Jesús vino por los pecadores, que nuestro amor a veces está mal entendido. Y entonces ahí es en donde vemos cuál fue el trauma más importante, el haber quedado embarazada en un contexto en el que ella no hubiera deseado. ¿Cuál fue el trauma ahí? Y para ella, todo este proceso de salir adelante sin ninguna red, ni de familia, ni ni de sus amigos de la iglesia, fue lo que verdaderamente la tenía en pánico, parálisis, en una situación extrema de depresión. Y entonces ahí es donde dices, necesitamos revisar. ¿Por qué? Porque esto es lo que se afianza dentro de lo que es el trauma religioso. Estos son algunos ejemplos de muchos, ¿no? Que se pueden llegar a vivir. El tema es, bueno, podernos reconocer, darnos cuenta y ver qué vamos a hacer cuando una vez que nos damos cuenta que lo tenemos. ¿Cuáles son los síntomas clave, ¿no? Que podemos distinguir? Confusión y mucha dificultad para tomar decisiones. Nos quedamos pasmados. Ya nos cuesta trabajo decidir hasta si voy de vacaciones o no voy de vacaciones, porque ¿qué me van a decir, no? Dificultad para pensar por ti mismo, para cuestionar tus creencias y tus ideas y ir a la Biblia y decir, a ver, esto que he creído por 10 años, ¿tiene fundamento? ¿No tiene fundamento? Y porque vemos pues que no se desarrolla ese pensamiento donde yo voy a investigar y yo voy a buscar. Ansiedad es uno de los temas más importantes, ataques de pánico, miedo a la condena de las personas, a los juicios severos, depresión, pensamientos de suicidio. Muchas veces, muchas personas dentro de las iglesias toman esa alternativa pensando que ya no hay solución para sus vidas, mucha amargura, sentimientos de traición, culpa y dificultad para expresar las emociones. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que se exprese, pues es condenable. Vemos que también lo observamos en personas que tienen trastornos de sueño, incluso de alimentación, abuso de sustancias, sentimientos de perfeccionismo o esa búsqueda de perfección que a final de cuentas otra vez tendríamos que revisar si en serio lo que Jesús quiere es perfecto, eso quiere decir sin error, ¿no? Incomodidad con la sexualidad, imagen corporal negativa, problemas con nuestro control de impulsos, dificultad de disfrutar de la vida, de la alegría, del goce, del disfrute y dificultad para estar en el presente, que Jesús nos llama a estar en el presente, que no nos preocupamos por el futuro, pero que tampoco pongamos la mano en el arado y miremos hacia atrás. Y eso es algo que Jesús nos enseña. Y entonces nuestra angustia viene por el recordar el pasado, ir al futuro catastrófico, recordar el pasado, ir al futuro catastrófico. Y definitivamente, pues esa ruptura de redes familiares y sociales, de amigos,
una profunda soledad y problemas con las personas. Entonces, vemos cómo todo esto puede causar muchos estragos. Para mí, ¿qué es lo importante? Saber que hay solución. Saber que si tú lo identificas, hay maneras de cómo resolver si nosotros identificamos que hemos experimentado algo así. Yo te puedo decir que yo sí puedo identificar en estos 30 años que llevo de cristiana algunos momentos en mi vida en donde puedo ver que experimenté un trauma religioso. Y lo puedo ver por los niveles de ira que experimenté. Empecé a experimentar ataques de ira. En otro momento de mi vida, ataques de ansiedad severos. Y que de verdad, pues tenemos que trabajarlo, ¿no? Tenemos que tratarlo. Y yo pienso, para mí, mi religión, mi fe, mi iglesia han ocupado una parte muy importante de mi vida. Hay otras personas que se meten a la música o que se meten al deporte o que se meten a la política y pues ahí van a estar sus heridas, ¿no? Además, pues de las que nos podemos hacer en nuestra propia familia. Pero si estamos aquí reunidos es porque tenemos algo en común, nuestra fe en Dios y el que pertenecemos o hemos pertenecido en algún momento a una iglesia. Para mí lo importante es ver cómo podemos fortalecer nuestra vida espiritual a través de sanar el trauma religioso, entendiendo que no está relacionado propiamente con Dios ni el texto sagrado, sino muchas veces con una persona. Y entonces tenemos que distinguir, no es que la iglesia me traumó, no, una persona en la iglesia te pudo haber generado un trauma. Pero de todos modos, nosotros nos necesitamos hacer responsables de nuestra salud física, emocional y espiritual. Y de esa manera, así como los de Berea, hay una parte en donde a través de diferentes escrituras y confrontar muchas de las creencias que nos tienen torturados en este momento, podemos salir adelante. Pero definitivamente también necesitamos en algunos momentos ayuda profesional. Yo, en lo personal, mientras estaba estudiando la maestría, empecé a tomar terapia, pero sobre todo en un momento crucial de mi vida, que en serio yo no dormía, no sabía, estaba pasmada, ¿no? Para mí la terapia fue un gran recurso para retomar autoconfianza para tomar decisiones importantes en mi vida, para aprender a distinguir muchos aspectos, para ver qué era la parte que tenía que ver con mi propia historia familiar y personal, incluso desde niña, de por qué me encontraba en esa situación y de por qué el trauma religioso se había podido afianzar en mi persona. Y la verdad es que, híjole, yo estoy súper agradecida con mi terapeuta porque me ayudó y yo siento que incluso me fortaleció muchísimo mi fe en Dios, mi fe en la palabra de Dios y también pude fortalecer muchas relaciones personales dentro de la iglesia. Pude recobrar mucha confianza en mí misma y muchos temores y miedos. Pude confrontarlos con la palabra de Dios y verdaderamente sentir que Jesús estaba conmigo en cada paso que yo daba. Entonces, considero que todos tenemos diferentes heridas, pero podemos alcanzar una vida saludable, podemos alcanzar una vida plena con todo lo que nos ha pasado. Lo que nos pasó, ya nos pasó. Y si se te rompió una pierna, puede ser que selle, puede ser que no selle. Y si de pronto en un accidente perdiste un brazo, ya no se va a recuperar. Pero eso no nos limita de que no podamos alcanzar la plenitud en la vida. Y de esa manera es como cada uno de nosotros un día llegaremos a tener nuestra corona. Un día llegaremos a la meta que nos hemos propuesto de la batalla de nuestra fe. Si hemos tenido traumas de cualquier tipo, inclusive religioso, podemos alcanzar la medalla que Dios nos tiene prometidas. Eso depende de nosotros. Eso depende de la responsabilidad emocional que tengamos para con nuestra vida. Contamos con Dios, contamos con muchas personas que pueden fortalecernos en un proceso como este y contamos también con una ciencia que se encarga de ayudar cuando hay lesiones en nuestra mente, en nuestro cerebro y que han repercutido en nuestra vida y en nuestras relaciones interpersonales. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Es un tema amplísimo, pero espero que con la información que recibiste el día de hoy
puedas identificar si posiblemente te enfrentas a un trauma y después ver cómo lo voy a transformar para que este trauma tenga sentido en mi vida y pueda ser fortalecedor y que me ayude a desarrollar otras habilidades que me van a llevar a lograr la meta que me he propuesto. Muchísimas gracias. No se te escucha, Beto. Ahí estoy. Gracias. Muchísimas gracias, Marce. Yo creo que todos desde casa tal vez podemos ahí dar un aplauso, gratitud. Vamos a aprovechar los siguientes minutos para, si hay preguntas que tengan, pueden escribirlas en el chat. Yo he estado apuntando algunas de ellas. Así que, pero bueno, de nuevo, Marce, muchas gracias. Yo estoy muy impresionado de lo que he escuchado. Me has ayudado, ¿no? Confirmado muchas cosas. Y creo que estoy más convencido que nunca que una vida sana tiene un impacto en una espiritualidad sana también nos da una vida sana, está todo interconectado, ¿no? Y otra cosa que me llevo es que las personas que tenemos traumas no nos hace personas débiles, simplemente es una realidad, ¿no? Que podemos tratar con mucha esperanza. Creo que otra de las cosas también escucho y anhelo como ministro también tener muy claro es no normalizar el abuso ni conductas abusivas, ¿no? Ni mías ni dentro de la iglesia o unos con otros, ya que no son comportamientos del corazón de Jesús. Promover un pensamiento crítico, un pensamiento que use el sentido común, ¿no? Ya como este gran ejemplo de los discípulos en Berea. Y bueno, muchos otros puntos, pero quiero dar el tiempo que tenemos para poder entrar a algunas preguntas, si tú me lo permites, y tal vez podemos poner a Marce también en el spotlight para que compartamos. Y una de las preguntas que nos hacían es, ¿habrá, digo, la voy a leer como la escribieron, pero dice, y tal vez esto es diferente al trauma religioso, pero es trauma, ¿habrá un tiempo para sanar un trauma cuando se muere un ser querido, específicamente para un niño? O sea, que un niño haya perdido un ser querido, ¿se puede sanar? Algo así. Sí, claro que se puede sanar. Y sobre todo la niñez es una etapa muy sensible, muy vulnerable, pero que también les puedo decir que cuando se les ayuda a los niños a aprender a colocar una experiencia dolorosa, incluso les puede dar mucha fortaleza y muchas herramientas para su vida futura. Definitivamente, a veces para nosotros como adultos nos es difícil entender cómo interpreta y vive un niño una experiencia traumática. Y qué tanto significa para ese niño. Pero yo lo que les puedo decir es que los seres humanos tenemos una capacidad para sanar, que esta nos las ha dado Dios, muy importante. De ahí la relevancia de una atención apropiada, desde lo que es un niño, pero evidentemente también para los papás, ¿no? Entendiendo que somos los acompañantes principales para un niño que sufrió un trauma de cualquier tipo, ¿no? Los papás que somos su figura ahora sí que de contención, de guía, de apoyo, ocupamos un papel relevante. Y yo les puedo decir que sí, yo también trabajo con niños en terapia. Algunos de ellos, o sea, en una ocasión una niña perdió a una de sus ella es hija única y su mejor amiga, que también era hija única, murió por una enfermedad rara, ¿no? Y entonces lo vivió con la amiga. He tratado otros casos donde la muerte es de alguno de los padres. Incluso una niña tenía un tema muy fuerte con respecto a su bisabuela por el vínculo que tenía con ella y porque además también pues hay contextos, ¿no? Pero yo lo que les puedo decir es que sí, hay mucho para poder ayudar a los niños a superar un trauma vivido en la infancia. Lo importante es tratarlo en la infancia, ¿no? Y que los papás también sepan cómo acompañar, porque pues con el terapeuta están 1 hora a la semana, a veces, ¿no? A veces más, a veces menos,
pero por lo menos una vez a la semana, pero con los padres están muchísimo más tiempo y el que los padres sepan cómo tratarlo es muchísimo más importante. Claro, muchas gracias, Nancy. Igual de importante, sí. Claro, no, y gracias por lo que comentas, porque creo que a veces queremos, obviamente por el amor que sentimos por el pequeño, por el familiar, que sea él o ella que reciba ayuda, pero entonces lo que escucho es, deberíamos ser también los padres los que busquemos ayuda porque nosotros acompañamos a ese niño o a esa niña, ¿no? Entonces, gracias por eso que has comentado. Otra pregunta aquí es, ¿cómo poder crear una relación de respeto basada en el amor y no en el miedo? ¿No? ¿Qué ideas? Obviamente nos has hablado de qué actitudes causan trauma. Entonces aquí buscando un poquito el otro lado, cómo hacerlo. Si tal vez a veces nos hemos acostumbrado a otra cosa. A ver, Beto, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Poder crear una relación de respeto basada en el amor y no en el miedo. Ok, ok. Bueno, yo creo que parte de las referencias que nosotros tenemos, pues es a quien seguimos, a Jesús. El cómo él abordaba a las personas que en este caso, por ejemplo, pudieron haber pecado. Cuando nosotros lo vemos acercarse a la mujer adúltera, en primer lugar, llegan a preguntarle, ¿la apedreamos? ¿No? Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, no libre de adulterio, ¿no? Porque luego decimos, o sea, yo tengo pecado, pero jamás he hecho una cosa como esas. No, no, no. Jesús no dijo libre de adulterio, dijo libre de pecado, que lance la primera piedra, porque pues de eso nos dan ganas a veces, ¿no? De lanzar piedras. Y entonces nosotros vemos cómo Jesús contiene esa situación y después se dirige a la mujer adúltera y le dice, yo tampoco te juzgo, porque las pedradas más fuertes son los juicios, ¿no? Las críticas, las humillaciones, los insultos. Y Jesús no vemos que le dijo, mujer, si sabes que eres una vergüenza para tus padres, si sabes que eres una vergüenza para tu poblado, ¿qué pensaría tu mamá si te hubiera... Y entonces vemos que Jesús no traspasa esa línea del respeto para insultar, para agredir y para humillar. Solamente le dice, yo tampoco te juzgo, vete tranquila y no peques más. Sí vemos que le dice, para, detente, arrepiéntete, pero no cruza la línea del falta de respeto, de humillarla, de hacerla sentir miserable, inmerecedora de todo y la vergüenza de todo el pueblo y la comunidad. Y vemos que ese trato lo tiene también con muchas otras personas que se encontraban en esa situación. ¿Y por qué? Porque nosotros vemos que el cómo Jesús trata a las personas nos puede dar mucho de lo que nosotros necesitamos para ver cómo nos necesitamos tratar unos a otros en esos encuentros personales que Jesús tuvo con personas que en algún momento de su vida cometieron un pecado. En estos encuentros personales de Jesús, ¿no? Porque a veces dicen, no, pero Jesús sacó a la gente a latigazos del templo y entonces así es como tenemos que tratar a la gente. No, no. Fijémonos cómo Jesús se porta en sus encuentros personales con los pecadores y eso nos podría dar muchas claves para ver cómo tenemos que tratarnos los unos a los otros. No sé si con esto respondo su pregunta o deje más confusión. Bueno, ahí la persona que lo preguntó, yo sé quién es, pero ella también lo sabe, puede decir, contestó más sea la pregunta. Y bueno, ella misma, no sé si sea en el mismo sentido esa pregunta, pero la voy a poner porque es la que sigue. ¿Cómo motivar Sí. al cambio sin caer en el ser permisivo? ¿Cómo motivar al cambio sin ser permisivo? Ah, entiendo como la parte de motivar a una persona a transformarse sin ser permisivo, o sea, sin sentir, híjole, es que ahí es en donde podemos ver que como en la educación, trabajar en el pensamiento y en la conciencia de una persona es un trabajo más largo que el miedo, ¿no? O sea, a un niño
tú le puedes modificar la conducta inmediata si te tiene miedo, pero eso no cambia la conducta de largo plazo. Pero incluso también puede generar mucho resentimiento por el grito, por el susto, ¿no? Por la amenaza, ¿no? Por sentir que le van a pegar. Pero es más largo y yo creo que fue el que Jesús ocupó, trabajar en nuestra conciencia, como la Biblia dice, trabajar desde el pensamiento, las intenciones. Y yo sí puedo decir que a veces, incluso en el consultorio, me dicen, es que la gente solo atiende a gritos. Ese es el camino rápido, pero ese no es el camino de largo plazo. Creo que sí, a Jesús también le costó su tiempo, ¿no? Poder transformar el pensamiento de una persona para que llevaran la vida de acuerdo al Evangelio. Pero él no se desesperó con la gente y dijo, ya, ¿no? No, o sea, lo vemos que él de una forma o de otra, con una parábola, con otra, con un mensaje, con otro, buscaba trabajar en el pensamiento de las personas sin agredirlas. Y a veces nosotros pensamos que si no castigamos, que si no planteamos consecuencias, somos permisivos. Dios no es permisivo con nosotros, pero tampoco es abusivo. Entonces, y Jesús vemos que él lo que trabajaba era en que reaccionáramos, en que se nos despertara, y por eso a veces usaba mensajes directos, a veces mensajes de parábola, pero nosotros vemos que lo que él estaba buscando es precisamente trabajar en lo que vemos en el libro de Romanos. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Pero la manera de pensar no la vamos a transformar con amenazas, sino la vamos a transformar con entendimiento, ¿no? O sea, por eso cuando la Biblia nos dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, mente, ¿no? O sea, sí necesitamos transformar el pensamiento. Y claro que la Biblia es uno de los recursos más importantes, pero a veces queremos ocupar, ¿no? El temor y pensamos que no atemorizar a una persona es ser permisivo. La pregunta estaba así como un poco difusa para mí, pero no sé si con esta respuesta doy algo de claridad acerca de lo que yo entendí con la pregunta. Gracias, Martín. Muchas gracias por esta respuesta. Aquí hay otra pregunta de Marco García y le voy a pedir a Marco si puede extender un poco más o explicar un poco más la pregunta, porque dice, todos ustedes llegaron en el tiempo donde la iglesia era muy radical y legalista. Bueno, no sé si todos, pero bueno, tal vez varios de nosotros. Dice, ¿cómo han tomado los líderes esto que ustedes hacen cuando algunos todavía se aferran a ese pasado? Me gustaría preguntarte, Marco, ¿a qué te refieres con cómo han tomado los líderes esto que ustedes hacen? Solo para entender bien y no responder lo que no estás preguntando. Y mientras Marco escribe algo más, veamos si hay otra pregunta. Parece que no. No hay otra pregunta. Ok, entonces solo, sí, pueden escribir la pregunta. Si tienen alguna pregunta, escríbanla. Mientras tanto, ya nos quedan 9 minutos para cerrar esta llamada, pero mientras tanto, quisiera aprovechar para hacer una invitación. El año pasado, Marcela nos dio un curso, realmente comenzando aquí con la región sur, que se llamó Trauma, Culpa y Vergüenza. Comprensión y sanación de las lesiones del alma. Ese fue un taller de 3 días, varias horas en esos días, con material, trabajo, ¿no? De sesiones, ¿no? Literalmente ya con ella. Y bueno, fue algo tan bueno que varios pidieron, ¿cuándo va a ser la próxima vez? Lo vamos a hacer otra vez. Así que en mayo, a partir del 15 de mayo, 15, 22, ¿sí, verdad? 15, ¿quedamos, Marcela? Sí, sí. A domingo 15, domingo 22 y domingo 29 vamos a tener de nuevo este taller, ¿no? Eso es por inscripción. Ese sí tiene un costo, ya que también creo que es muy bueno honrar y respetar que ese es el trabajo también de Marcela, que hoy nos ha ofrecido, ¿no? Libremente su conocimiento y sabiduría. Pero ese sí va a ser un taller que tiene una inscripción. En un momento más voy a poner el link para los que lo quieran. También lo pueden pedir en nuestras redes o a mí directamente, y ahí van a poder inscribirse y Marcela les va a enviar toda la información de cómo terminar la inscripción. Pero bueno, recuerden, 15, 22 y 29 quedamos a las 6 de la tarde, ¿verdad, Marcela?
horario de Boston. Sí, quedamos a las 6:30 de la tarde de Boston, de 6:30 a 8 de la noche, esos 3 domingos. Súper. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ese es el anuncio. Ok, si tenemos grabado esta clase, sí se está grabando y después, si recibimos todos los permisos de Marcelo, lo vamos a poner en línea. Ok, estoy leyendo. Ok, dice Ariadi, escuchando este tema con Marcela recordaba algunas experiencias cuando era joven, adolescente y estudiante universitaria que viví o presenciaba hermanas más adultas o mayores o maduras en la fe hablar bien rudamente, sin piedad y sin ninguna compasión por vestimenta para que ellas no estaban en la altura de una discípula de Cristo. Esto era muy vergonzoso. ¿Cómo se curan esas heridas de muchas que no soportaron ser humilladas públicamente por ser los religiosos y hoy ya no están en la fe? Esa es una pregunta. Es, Ok, bueno, yo creo que uno de los elementos más importantes es aprender a distinguir que no por no estar en una iglesia quiere decir que cayeron de la fe o están mal en la fe, ¿no? Porque son términos que a final de cuentas ya traen una connotación muy importante, ¿no? Yo sí creo que este tema de lo que es el trauma, que muchas veces nos lleva a como lo vimos en la presentación, a irnos o que muchas veces vivimos una expulsión, yo sí creo que sí es un tema bien importante que se puede abordar desde muchos ángulos. Y ahorita para mí decirte un consejo súper específico me resulta difícil porque se tienen que ver con qué herramientas personales cuenta cada persona, ¿no? Y que incluso es uno de los temas que alcanzamos a ver dentro de lo que es el taller con tus propios recursos, cómo puedes trabajar con tus propios traumas, entendiendo que sí, lamentablemente a muchas personas les ha llevado a tomar la decisión de privarse de la iglesia. A muchas personas han vivido otra clase de experiencias y como lo que podemos ver en el ejemplo que tú mencionaste universitarias, ¿no? Yo sí creo que la etapa de la adolescencia es una etapa sumamente frágil con el tema de la pertenencia y lo que es la humillación y el juicio. Yo sí creo que un adulto, pues claro que podemos recibir el impacto, pero el impacto en los jóvenes que todavía están en la formación de su identidad, en donde la pertenencia resulta, fíjate lo que voy a decir, de vida o muerte, la pertenencia. Y por eso los adolescentes hacen lo que sea para pertenecer muchas veces, si no tienen bien fundamentado su autoestima. Y devaluar la autoestima de una persona, más aparte, excluirla, expulsarla, humillarla en público, para un adulto es difícil, pero para un adolescente muchísimo más difícil. Por eso sí considero que necesitamos revisar la forma en la que tratamos a los adolescentes, entendiendo que los adolescentes muchas veces toman la decisión de convertirse y de seguir a Cristo y de pertenecer a la iglesia, y el cuidado en la adolescencia, entendiendo que puede llegar, de acuerdo a algunas teorías, hasta los 21 años, 22 años, que esa es la etapa en la que en teoría acabas la universidad, resulta sumamente importante para revisar algunas prácticas que podemos ver que puedan resultar sumamente traumáticas, sobre todo en la edad de la adolescencia, que todavía es una etapa muy vulnerable, así como la niñez en la vida de un ser humano. Si quieres, me puedes escribir en privado y podemos conversar un poco acerca de esto, pero espero que lo que te haya mencionado pues te dé algo de claridad, entendiendo pues que es un tema bien profundo que a veces, pues por eso toma sesiones de terapia, ¿verdad? Claro, gracias, Marce. Bueno, aquí ya Marco nos dice, veo que ustedes están buscando una iglesia emocionalmente sana, pero algunos líderes no lo hacen. Bueno, creo que no podría yo hablar por nadie más, ¿no? Si algún líder lo hace o no, pero sí, algo que sí deseamos, yo deseo como ministro, es
seguir invitando a la conversación de cuán importante es notar que, ya lo dijo Marcela, lo dice la Biblia en primer lugar, Jesús nos dijo amen a Dios con todo lo que somos. Entonces no solo es con nuestro espíritu, no solo es con nuestras fuerzas, ¿no? Con nuestra actividad física, es con nuestras emociones, con nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos. Yo sí creo que es necesario invitar a conversar a la salud integral del cristiano y del ser humano. Nos quedan 2 minutos. ¿Cómo puedo detectar si tengo un trauma de este tipo? Nos dice Evelyn. Yo creo que vamos a cerrar con ella. Ok, mira, yo te animaría a revisar la grabación porque parte de cómo yo puedo saber si tengo síntomas de un trauma religioso lo vimos en la presentación. Ya si por algo necesitas saber más detalles o algo así, me puedes contactar. Pero sí durante la presentación vimos cuáles eran los síntomas específicos acerca de lo que es el trauma religioso. Perfecto. Nada, creo que había pedido una pregunta de Carlos. Tania me estaba diciendo que si la recordaba, si me puedes decir. Si me pueden recordar cuál es esta pregunta, porque me la hicieron 2 veces y creo que entre tantos mensajes la perdí. A ver, Tania. A ver, Tania, tú dinos, o puedes leerla. Bueno, en lo que Tania se acuerda. Gracias. Aquí dice, perdón, Marce. Ya, ay, Dios mío, lo volví a perder. Se mueve cuando ponen comentarios. Sí, perdón, sigue y ya vuelvo mientras la encuentro, porque ya la tenía aquí a la mano. Oh, ya la tengo. Dice, cuando el trauma es provocado por el convencimiento de que Dios fue el culpable o que no hizo nada para evitarlo, ¿cómo se trabaja para curar eso? Ok, mira, esto está súper relacionado con las atribuciones que nos tomamos los seres humanos para hablar de parte de Dios, ¿no? ¿Con cuántas veces hemos enseñado un concepto de Dios equivocado y que por eso podemos llegar a responsabilizar? Tania, por favor, repíteme la pregunta. Estás en mute, Tania. Está silenciada. Mi amorcito, deja de silenciarme. Ok, ¿ya? Cuando el trauma es provocado por el convencimiento de que Dios fue el culpable o que Dios no hizo nada para evitarlo. Ay, híjole, es que bueno, ahí es en donde para mí resulta sumamente importante escuchar bajo qué condiciones fue aplicado ese pensamiento, quién se lo dijo a la persona, cómo es que se forjó esa creencia en la persona para poder cuestionarla, para poder sustentarla. Porque nada más así de entrada cuando yo escucho esa respuesta, ¿no? O sea, o esa frase acerca de... y voy a decir muchas cosas, pero podemos estar expensos a lo que es la manipulación, ¿no? Y entendiendo que pues la manipulación puede ser hasta con las mismas escrituras y vemos que fue algo que a final de cuentas Jesús experimentó, ¿no? En ese debate de escrituras, ¿por qué? Porque también la escritura fuera de contexto puede aplicarse sumamente mal. Pero en efecto, muchas veces esas creencias con respecto a hasta dónde interviene Dios y no en nuestras vidas es lo que a veces nos hace daño. Eso también lo podemos ver en el libro de Job, cuando a Job vivió todo lo que vivió y que los amigos le trataban de dar explicaciones en donde a final de cuentas Dios termina diciéndole, ustedes no me conocen y no saben nada de mí, y en pocas palabras, silencio, ¿no? Más feíto, pues cállense, ¿no? O sea, no estén diciendo. Entonces, este tema es bien importante porque está comprobado, ¿no? Por ejemplo, cómo la oración tiene un aspecto sumamente positivo en nuestro cerebro, siempre y cuando tengamos un concepto positivo de Dios. Porque si nosotros tenemos la conciencia de un Dios castigador, no se enciende esa parte del cerebro que nos da inmunología
y además desprende químicos de la felicidad. Entonces, tenemos que revisar cómo es que se le forjó a esa persona ese concepto de Dios y revisarlo, cuestionarlo y que esa persona pueda atreverse a buscar cómo confrontar sus propias creencias que pueden ser adquiridas por una persona que se las dijo en algún momento, ¿no? Pero que definitivamente tendríamos que explorar primero cómo fueron adquiridas las creencias, bajo qué contexto y después cómo poder transformarlas de acuerdo a la verdad. Muy bien, Gracias. gracias. Gracias, Marcela. Gracias, Tania. Pues bueno, vamos a cerrar aquí. Gracias a todos, de verdad, por haberse conectado el día de hoy, por ser parte, haber sido parte de esta enseñanza.